madre convenció a mi esposa para que me engañara durante años y yo crié a los hijos de otro hombre sin saberlo. A lo largo de mi vida se han sucedido hechos que han trastocado por completo mi mundo. Nunca imaginé que, tras años de traición encubierta, incluso mi propia madre incitó a mi esposa a engañarme, y habiendo criado a hijos que, con el tiempo, llegué a dudar de su origen. Un simple examen médico anual se convertiría en la chispa que desvelara una verdad devastadora. Cada agosto me someto a un chequeo general, y este año, por el retiro de mi anterior médico, fue atendido por la doctora Moran Bellner, una profesional joven de cabello rojo, en sus 30 y tantos. Confieso que, ante la idea de someterme a un examen íntimo realizado por alguien tan joven, el nerviosismo me invadió, la posibilidad de estar prácticamente desnudo frente a una mujer tan atractiva me llenaba de incomodidad, tanto que mis temores lograron reprimir cualquier reacción física. Durante la consulta, la enfermera de la doctora se encargó de las pruebas preliminares, tomando mi presión arterial, efectuando un electrocardiograma y evaluando mi capacidad de memorización mediante ejercicios simples. Al concluir esta parte tan delicada, la doctora Bellner me dijo con una sonrisa: «Seguro te alegras de que ya haya terminado», a lo que respondí afirmativamente. Lo que parecía ser un examen rutinario dio un giro inesperado cuando, al finalizar, la profesional me preguntó si tenía 3 hijos. Respondí que sí, mencionando a mis 2 hijos varones y mi hija, sin recordar ningún proceso de adopción. Fue entonces cuando, con un rubor en las mejillas, me confesó que había revisado mis antecedentes médicos antes de la consulta. Lo que siguió me dejó sin aliento. «Señor Miller, usted padece una enfermedad. Ha sido infértil desde su nacimiento». La revelación cayó sobre mí como un balde de agua fría. Con el corazón acelerado, exigí copias de todos mis expedientes médicos. Aquel momento de incredulidad me hizo repasar mi existencia. Tenía 48 años, llevaba 26 años casado con Mel y creía tener 3 hijos, Brad, de 24, Mary, de 22, y William, de 20, aunque una duda persistente rondaba mi mente acerca de la paternidad de estos, a pesar de que sus rasgos se asemejaban, en parte, a los míos. Decidido a esclarecer la situación, contacté a un viejo amigo universitario, el Dr. Mark Madden, urólogo en Nueva York. Durante una llamada confidencial, me confirmó que había padecido, desde mi nacimiento, una condición que resultaba en infertilidad, y me insinuó que, en su momento, no se había hecho nada al respecto. Además, se comprometió a enviarme información adicional, incluyendo un libro de texto sobre el tema, para que pudiera comprender mejor mi situación. No contento con quedarme en la teoría, opté por una investigación práctica. Contacté un laboratorio de ADN, y en el mismo día, me enviaron varias muestras. Con mucho recelo, recogí los especímenes en casa. Esa noche, mientras Mel preparaba la cena y nuestro hijo menor, William, estudiaba en la sala, la tensión se palpaba en el ambiente. Durante la comida, percibí el leve desconcierto de mi esposa, aunque William parecía ajeno a la situación. Tras cenar, decidí recoger el vaso que había usado William, utilizando un hisopo, lo limpié cuidadosamente. Luego, me dirigí a su habitación para tomar muestras adicionales, recogí algunos cabellos del cepillo de William, así como material de una camiseta y de sus zapatillas, sellándolos en sobres que deposité en mi maletín para enviarlos al laboratorio. Esa misma noche, al despedirse William, Mel me observó con preocupación y me preguntó por mi aparente abatimiento, a lo que atribuí mi estado al nerviosismo ocasionado por la nueva doctora. Al día siguiente, entregué personalmente las muestras al laboratorio, pagando un análisis rápido. 2 días más tarde, mientras me encontraba en mi trabajo como abogado en un banco de inversiones en Washington, donde coordino un equipo de 6 colegas y llevo 22 años en esta labor, recibí una llamada que cambiaría mi vida. La técnica me informó que el ADN de William coincidía con el de mi sobrino, hijo de mi hermano Robert. Casi pierdo el conocimiento. Recordé entonces a Robert, mi hermano mayor por 3 años, quien siempre fue un pilar en mi vida. Él, un exdeportista de contextura media, logró triunfar en el negocio inmobiliario, llegando a fundar su propia empresa junto a su esposa Glenda, su amor de la universidad, y sus 3 hijos, quienes ya se habían graduado. Mientras tanto, Mel, siempre elegante y de figura esbelta desde sus años universitarios, parecía ajena a la tormenta que se avecinaba, aunque su silencio ahora me llenaba de sospechas. El impacto de la noticia fue devastador. Durante el verano, mientras William trabajaba en una tienda de reparación de bicicletas y lidiaba con una reciente ruptura sentimental, yo me sumía en una vorágine de incertidumbre y dolor. La rutina se vio alterada, mis paseos diarios en bicicleta, que antes me ayudaban a aclarar la mente, se convirtieron en el único refugio para intentar asimilar la magnitud de lo sucedido. Incluso en casa, el ambiente se tornaba frío y distante. Mel regresaba de sus salidas nocturnas a un motel en las cercanías de la línea Fairfax. Aunque intentábamos mantener una apariencia de normalidad, la confianza se había quebrado irremediablemente. Al revisar nuevamente todos los registros y conversaciones con el Dr. Madden, se hacía cada vez más evidente que debía haber una explicación para la sorprendente contradicción de mi historial médico.
Con 48 años, 26 de matrimonio y habiendo criado a quienes creía mis 3 hijos, la revelación de mi infertilidad de nacimiento era una afrenta que exigía respuestas. Resulta aún más irónico que todos los cumpleaños de mis hijos cayeran a finales de septiembre, como si el destino quisiera marcar una cuenta regresiva hacia la revelación definitiva de la verdad. Todo comenzó en Navidad, cuando Mel y yo tomamos la decisión de tener hijos. Ella dejó de tomar las píldoras anticonceptivas y, tras varios meses de intentos, nació Brad, justo en esa época navideña. Durante esa misma festividad se reunió la familia, como era habitual, y Rob estuvo presente con la suya. Recuerdo claramente que, tras esa Navidad y en años siguientes, Mel y su amiga Linda Green emprendieron un retiro de meditación de una semana. Salían el día de Boxing Day, el segundo día de Navidad, y regresaban el día de Año Nuevo. En algunas ocasiones se prolongaba la estancia una semana más. El seminario se organizaba en uno de los centros ubicados en las montañas de Virginia Occidental. Aunque el primer año en que Brad llegó coincidió con su ausencia en el retiro, yo asistí de nuevo al siguiente encuentro. Al año siguiente, cuando Mary reapareció en septiembre, no se realizó el taller mientras ella estaba lactando, pero sí cuando tenía 15 meses, momento en el que Mel y Linda volvían a participar. El ciclo continuó durante varios años. La secuencia se alteró cuando Mel empezó a trabajar para Rob. Cabe destacar que Linda, amiga de Mel desde la época universitaria, consiguió empleo en la nueva empresa de Rob, de modo que durante un tiempo, los tres colaboraron estrechamente. El siguiente fin de semana, llevamos a William de vuelta a la universidad. Renté una minivan y emprendimos un agradable viaje de 2 horas. El sábado almorzamos con William y le ayudamos a trasladarse al apartamento que compartía con su buen amigo Mike Watson. Al despedirnos, Mel y yo nos alejamos. Sin embargo, cuando quedamos a solas, noté que me comporté de manera inusualmente callada. Mel se percató y me cuestionó, preocupada. ¿Qué? Ni siquiera me has dicho 2 palabras. Respondí evasivamente, argumentando que tenía muchas inquietudes, sin entrar en detalles. Con un tono de reproche, ella me llamó en secreto, Ted, y me interrogó sobre un examen físico, a lo que respondí que dejáramos el tema por el momento, pues era mi mejor recomendación para lo que restaba del viaje. Tras aproximadamente 1 hora de conversación vacía, la dejé en el destino y regresé a la furgoneta. Después de eso, me dirigí a un bar local a tomar una cerveza. Mientras bebía, seguía reflexionando y no podía comprender cómo era posible que Mel se hubiera sometido a algún procedimiento médico para quedar embarazada del hijo de Rob. Para mí, eso solo podía significar que habían mantenido relaciones de forma repetida y durante varios años. Quizá fue en un motel donde se conocieron. Sentado en el bar, me embargó una furia incontenible. Dicen que el enojo se refleja en los ojos, y en ese momento todo lo que veía parecía teñido de un extraño color. Incluso llegué a asustar a la encargada del bar, una joven, quien terminó abandonando el lugar apresuradamente. Con el ánimo alterado, me dirigí a la casa de varios amigos con quienes solía jugar cartas y practicar tenis. Mi amigo más cercano, Ned Bart, me recibió en su hogar. Aunque Mel y él nunca se habían llevado bien, su esposa Estie tampoco tenía buena relación con Mel, y sus hijos ya se habían ido a la universidad. Cuando toqué el timbre, Sadie fue quien abrió la puerta. Ned, que posee un pequeño gimnasio en el garaje del patio trasero, se percató de mi estado de forma física deteriorada. Le pedí utilizar su saco de boxeo. Nosotros solíamos entrenar defensa personal una vez a la semana, y esa tarde, sin pensarlo 2 veces, salimos al patio. Me puse los guantes y comencé a golpear el saco con tal ímpetu que parecía que mi vida dependiera de ello. Tras el frenesí inicial, empecé a golpear de manera más sistemática hasta que, finalmente, caí. Ned me ayudó a levantarme y me acompañó de regreso a su casa. Terminé desplomándome en una silla de su terraza, donde Estie me ofreció agua. Con la mente un poco despejada, las lágrimas comenzaron a brotar. Ned me preguntó, preocupado, si alguien estaba muerto o herido. Respondí que, por suerte, no mi hijo. Sin embargo, había emitido un gruñido, casi amenazador, y parecía que él y Ned sabían que era mejor dejarme en paz. 10 minutos más tarde, Ned regresó con una cerveza. Estie se sentó a mi lado y, con tono serio, me exigió que le contara todo lo sucedido. Les hice prometer silencio antes de confesarles todo. Ambos quedaron asombrados, y Ned comentó, ¿cómo es posible que no te hayamos informado a ti y a tus padres antes? Recordándome detalles del historial médico de mi infancia, que explicaban claramente la condición que conocían. Triste, Estie preguntó qué planeaba hacer. Yo respondí que no tenía idea, pidiéndole que no se lo tomara a pecho y que evitara perder el control, pues sabía que la cárcel no era lugar para mí. Decidí que era mejor regresar a casa para evitar confrontaciones, ya que sabía que ella se preocuparía. Al llegar a mi casa, Mel me esperaba en la puerta, angustiada por mi ausencia. Con excusas como paré a tomar una cerveza y me encontré con Ned y fue por trabajo, llevaba sacos, le expliqué vagamente la situación sin entrar en detalles. Esa misma noche, tras ducharme, cenamos juntos. Al día siguiente, el domingo, fuimos a un picnic en un parque local y practicamos patinaje,
pero en ninguna de las noches mantuvimos relaciones sexuales. Mel se mostró decepcionada y confundida por la falta de intimidad. Esa mañana, me levanté temprano para ir al trabajo sin retener ningún reproche. Esa semana, tomé medidas, hice una cita con una abogada en un edificio cercano, realicé gestiones en el banco y visité el departamento de recursos humanos de mi empresa para modificar el depósito directo y designar un nuevo beneficiario para mi fondo de retiro. El proceso no fue sencillo. Una abogada me informó sobre las bases legales para un divorcio en nuestro estado, y Millie Stanton me comentó que, además, mi esposa y mi hermano me habían sido infieles, información que quizá podría resultarme útil. Le pedí que presentara una demanda de divorcio con fundamentos alternativos, pero le indiqué expresamente que no se lo entregara a Mel hasta que yo diera luz verde. Esa misma tarde instalé un software de rastreo en el celular de Mel, pues ella estaba en mi plan telefónico y podía acceder a sus mensajes y números de llamadas. Además, coloqué 3 pequeños grabadores de voz en la casa, en la cocina, el dormitorio y la sala, y uno en su automóvil. Le pedí a Mel que organizara una fiesta en mi casa para recibir a Rob y Glenda el viernes por la noche. Mientras tanto, lunes y martes me quedé trabajando hasta tarde, justificándole a Mel que tenía asuntos importantes que atender. El miércoles, regresé a casa a tiempo, compartimos una agradable cena y procuré mantener una fachada serena, aunque noté que la intimidad había desaparecido. Mel se veía claramente decepcionada. Más tarde, descargué el material grabado y revisé su celular. Durante el día, no hallé muchas entradas. En la casa no se oyó más que el silencio, salvo una llamada que hizo Mel a Rob y otra a mi madre. 5 años atrás, mi madre había enviudado. Ella, de 78 años, vivía a 30 minutos de mi ciudad natal. El timbre sonó y primero escuché la voz de Mel, diciendo: «Mamá, ¿has oído algo de Ted últimamente?» Parece que perdió la cabeza, se hizo un chequeo físico y desde entonces no es el mismo. Mi madre respondió que no sabía, simplemente lo consultaba. Poco después, se realizó una llamada a Rob. «Rob, habla Mel. No podemos hacerlo esta semana, ustedes llegarán el viernes y Ted está actuando de forma extraña». Rob replicó sin preocuparse: «No creo que tenga posibilidad de enterarse de nada, estamos siendo cuidadosos y, de todos modos, supongo que recibió malas noticias del examen físico». La llamada terminó con un «bueno, nos vemos, cariño». Esa conversación marcó, en esencia, el final de mi matrimonio. Aunque Mel y Rob aún permanecen juntos, me quedó claro que, al final, no importa lo que ellos piensen, yo tenía la firme intención de hacerles pagar lo que correspondiera. El viernes, Rob y Glenda llegaron a las 6:30. Mel y yo preparamos comida, hamburguesas a la parrilla, papas fritas y ensalada. Durante la preparación, me esforcé por ignorar a Mel, algo que ella notó pero no expresó. Al sonar el timbre, Mel me dijo: «Espero que Ted no esté de muy mal humor toda la noche». Sin responder, fui a abrir la puerta. Robin y Glenda me recibieron. Glenda me abrazó, mientras que Rob intentó hacer lo mismo, pero yo me mostré distante. Compré bebidas, cerveza para Rob y vino blanco para Glenda, y nos sentamos los 4 en la terraza. Fue entonces cuando, con voz medida, empecé a explicar lo sucedido. «Estoy divorciándome de ti, Mel. El lunes recibirás la demanda de divorcio. Y tú, Rob, te enfrentarás a una demanda por manutención, pues voy a reclamar todo lo que he invertido en la crianza y mantenimiento de tus hijos». Mientras Mel comenzaba a sollozar, Rob se levantó de un brinco y se plantó frente a mí, gritando: «Eres un imbécil, te voy a matar». Glenda observaba cómo Rob intentaba golpearme mientras yo estaba sentado en la silla del porche. Al verme, retrocedí, volteando en la misma silla. Entonces, Rob se acercó y, con voz ronca, me preguntó si estaba enojado, tachándome de hipócrita, antes de lanzarse al ataque. Esquivé su puñetazo y logré darle un golpe en el estómago, el cual le quitó el aliento momentáneamente. Sin detenerme, le propiné otro golpe en el vientre. Mientras Mel no llegaba a gritar, continué golpeándolo hasta que, cayendo sobre mi hombro, logré impactar lo suficiente como para que Rob pareciera inconsciente. Aproveché y le rodillé la ingle, arrojándolo luego a la terraza. Al voltear, vi que Glenda se había puesto de pie, pero su mirada se dirigía únicamente a Mel, quien corría en auxilio de Rob. Aún consciente y gimiendo, Rob recibía la ayuda de Mel, quien le reprochaba mi brutal agresión. «No tenías ninguna razón para lastimarlo, eres un salvaje que casi le mata». Su llanto se mezclaba con mi tono amenazante, advirtiéndole a Mel que no se metiera, pues en cualquier instante podría terminar de eliminar a Rob. Mel, pálida ante mi amenaza, retrocedió lentamente de Rob. Con voz autoritaria, le ordené recoger un objeto contundente y sacarlo de mi vista, advirtiéndole que solo tenía un minuto antes de acabar con él de verdad. Con dificultad, Mel intentó levantar a Rob, notando la pesadez de su cuerpo, y pidió ayuda a Glenda, a lo que ésta respondió fríamente que ellas estaban solas. Finalmente, Mel consiguió arrastrar a Rob hasta el sofá del patio, tambaleándose hacia la cocina mientras lo dejaba ahí. Miré a Glenda, quien finalmente admitió que, aunque siempre había sospechado algo de Rob a lo largo de los años, no imaginaba que se relacionara con Mel. «Creo que siguen juntos»,
Quizás ella hasta se acuesta con otros hombres, comenté, recordando haber oído el portón del garaje abrirse. Entré a la casa y observé a través de la puerta principal a Mel, quien acomodaba a Rob en el asiento del pasajero de su SUV antes de marcharse. Glenda, una mujer de 46 años, de buen vestir para la cena, se mostraba desconsolada, sus lágrimas y maquillaje desarreglado lo decían todo. Le ofrecí algo de vino y le pedí explicaciones. Mientras ella se sentaba en la mesa de la cocina, me contó que Rob solía salir de excursión en invierno para esquiar, actividad que ella evitaba para quedarse en casa con su hijo Mark. Me pregunto realmente a dónde fueron, comenté, sintiéndome abrumado por toda la situación. ¿Estás segura de que te divorcias de verdad?, le pregunté a Glenda, quien afirmó que nunca había dudado. Le ofrecí pasar la noche en la habitación de invitados y, tras aceptarlo, conversamos sobre el pasado, especulando sobre cuándo y dónde se habrían encontrado Rob y Mel. Mostré a Glenda la grabación de la llamada de Mel a Rob, la cual confirmaba sin lugar a dudas que su romance continuaba. A las 10 comimos hamburguesas y hablamos de temas prácticos, como dónde viviríamos todos. Yo tenía pendiente una lista de espera para un departamento cerca de mi trabajo, asumiendo que Mel y yo repartiríamos los fondos provenientes de la venta de la casa. Mientras Glenda se retiraba a su habitación, fui a revisarle la habitación de invitados, encontrando la lista. Le dejé una toalla y un cepillo de dientes. Al irme, Glenda me confesó que siempre le había gustado, a diferencia de Mel, y que ella nunca sintió lo mismo por mí. No pude evitar sonreír y despedirme. A la mañana siguiente, ya estaba en pie. La policía no apareció, supongo que ni Rob ni Mel deseaban publicidad. Le pregunté a Glenda qué haría, y ella dijo que se quedaría en casa de su madre hasta que Rob desocupara la casa. Le pasé el correo de mi abogado para que pudiera consultarle cualquier duda. Con su coche aún en el lugar, le ofrecí acompañarla para recoger más de sus pertenencias, aceptó, y yo, sacando una pistola de mi caja fuerte, seguí su vehículo hasta la casa, donde descubrimos que el coche de Mel no estaba. Glenda y yo entramos en la casa vacía. En ese momento, empecé a reflexionar sobre lo mal que había lastimado a ese hombre. Esperaba que lo ingresaran en un hospital de baja categoría, donde una infección por la bacteria Clostridium, o algo similar, le causara deshidratación y lo llevara a su fin. Glenda se sentó y dijo, me pregunto dónde estarán. Déjame revisar. Inicié el rastreo del teléfono, y para mi sorpresa, esta vez localicé el dispositivo de Mel en el Hospital Cambria. Llamé al hospital y me confirmaron que Rob había sido ingresado, lo que informé a Glenda, quien decidió cambiar las cerraduras de su casa. Fui a Home Depot, compré nueva ferretería de parte para ella y parte para mí y pasé la mañana instalándola. Tras entregarle las llaves, me despedí, pero le expresé mi deseo de volver, a lo que ella accedió y prometió cocinar. Alrededor de las 4, al volver a casa, recibí una llamada en mi móvil. El detective William James quería hablar conmigo. Le informé que me encontraba en el 2004 de la calle Western, en compañía de la señora Glenda Miller, y preguntó si ella era también testigo, a lo que respondí que, efectivamente, ella era la esposa de la víctima. El detective, un hombre afroamericano de complexión mediana, traje impecable y zapatos elegantes, fue recibido por Glenda en la puerta. Tras presentarse, le preguntó si estaban cómodos. Glenda replicó que no, ya que eran nuestras parejas las que nos habían engañado, no nosotros. Tras un intercambio de miradas, el detective se dirigió a Glenda y dijo, quizás tengas suerte, muchacho. Le respondí, quizás, mientras Glenda mantenía la mirada fija. El detective propuso interrogar primero a la señora Miller, así que Glenda lo condujo al patio trasero, donde encendió un grabador en su teléfono. Tras casi 20 minutos de conversación, Glenda volvió a entrar y me indicó que saliera al patio. Mientras ella pasaba, susurró, con esto, mi oferta estaba clara desde un principio. Siempre me había atraído su apariencia, pero nunca fui de hacer bromas. Sin embargo, el detective, grabando, me pidió que le contara lo sucedido. Comencé relatando que descubrí recientemente que mis hijos eran en realidad de Rob, y describí la cena del viernes y la reacción de Rob, así como la descripción de nuestro coral, siendo lo más preciso posible. Cuando terminé, el detective me preguntó cómo lo había sabido, a lo que respondí que no quería entrar en detalles, dejando claro que nada se había filtrado, sino que todo ocurrió por casualidad. El detective asintió, y después de decir que mi testimonio coincidía con el de las esposas, me informó que aún no había interrogado a mi hermano, ya que parecía que él había sido el agresor y que mi respuesta había sido provocada por su ataque. Agregó que, dado que mi hermano no estaba en condiciones óptimas, tendría que permanecer un día para realizarle unas pruebas. Pregunté qué pruebas, y él, con mirada fija, dijo que no era una broma. Solo la lesión en la ingle podía causar problemas, y luego se volvió a sonreír. ¿Qué pasará ahora?, inquirí, y el detective me aseguró que enviaría un informe a la fiscalía para que se tomara una decisión, añadiendo que hablaría con mi hermano. Luego, el detective se levantó y, acompañado por Glenda, salimos de la casa. Al llegar a la entrada,
Él se volvió para despedirse, espero que tengan una buena noche, y se marchó en su vehículo. Glenda cerró la puerta y se detuvo frente a mí, inclinando levemente la cabeza y anunciando, la cena, hay una ensalada pesada en la nevera, sin prisa. Su tono no dejaba lugar a dudas sobre lo que esperaba de mí. No entendía cómo las mujeres podían actuar así, pero ante su invitación, la besé sin dudar, reconociendo la oportunidad. Nuestros besos nos llevaron al sofá, y en medio de la pasión, se mezclaron la furia y el deseo. Ella, furiosa, se despojó de su vestido, y mientras yo permanecía de pie, la ayudé a quitarse la ropa, continuando con la intensidad del momento. Sinceramente, me dio la impresión de que ella había planeado todo de antemano y había escogido su atuendo con intenciones de seducción. Debo reconocer que funcionó, no fue sexo por amor, sino un deseo ardiente que nos consumió. Logré llevarla a varios orgasmos hasta que, finalmente, ya no pude contenerme y alcancé mi clímax casi al mismo tiempo que ella. Luego de ese momento, me aparté de su cuerpo y ella se levantó con lentitud, tomándome de la mano para guiarme a la cocina. Cenamos y, acto seguido, subimos al piso de arriba. Ella comentó que lo que estábamos haciendo posiblemente podía considerarse una especie de reconstrucción, pero a ella no le importaba, yo también estaba de acuerdo. Tuvimos ese treso, nos duchamos, volvimos a tener sexo, y probamos diferentes posiciones para complacernos mutuamente, llegando de nuevo al orgasmo más de una vez. Finalmente, nuestros cuerpos de mediana edad pidieron una pausa y nos rendimos al sueño. Al día siguiente, me desperté primero. Estaba en la ducha del dormitorio principal cuando ella entró sin avisar, y ese encuentro derivó en otro episodio pasional. Nos empapamos, nos lavamos con insistencia y nos secamos, pero terminamos llevándonos al clímax una vez más. Después, volvimos a ducharnos y bajamos a desayunar. Era domingo. Ambos nos preguntábamos qué estarían haciendo nuestras respectivas parejas, pero ninguno de los dos solía ir a la iglesia. Revisé la ubicación del teléfono de Mel, mi esposa, y vi que estaba en la casa de mi madre. Eso me recordó que debía hablar con mi madre, pues quizá tuvo un papel en todo este asunto de mi humillación. Le conté a Glenda, la esposa de Rob, lo que pensaba, y ella me dijo que no estaba muy segura de nada de lo sucedido y que tal vez no importara. Pero, para mí, si importaba, necesitaba aclarar si mi madre estaba involucrada y también hablar con Mel, porque, si había regresado a casa y no pudo entrar, tampoco mostró mayor interés en comunicarse conmigo. Seguramente estaba resolviendo cosas con Rob. Le propuse a Glenda ir juntos a enfrentar la situación y aceptó sin vacilar. Claro que iré contigo a ver a tu madre, ¿por qué no dejar en evidencia todo lo que hemos hecho? Me dijo, ¿qué sentido tiene el sexo de revancha si los infieles no se enteran? Nos reímos juntos y fuimos a ver a mi madre, Shirley Miller. Al llegar, vimos el auto de Mel aparcado allí. Glenda y yo nos acercamos a la puerta y mi madre apareció en el umbral, gritando, «Lárgate, Tim, hiciste daño a Rob, y él necesitaba escarmentar». De todos modos, él intentó golpearme, le contesté. «Solo quiero saber qué tanto has tenido que ver con esto. Si me doy la vuelta y me voy, no volveré jamás». Ella se hizo a un lado para dejarme pasar. Glenda me siguió hasta la cocina, donde se encontraba Mel. Mi esposa me miró a mí, miró a Glenda y enseguida comprendió. «Vaya, no has perdido el tiempo, ¿eh? No, ¿para qué iba a esperar? Tu amante ya no puede complacerme, pero mi marido sí lo hace muy bien». Mel se levantó de golpe, y yo la empujé suavemente para apartarla. Mi madre nos ordenó que paráramos. Luego me miró y me soltó. «Tim, seguramente lo echaste todo a perder en el instante en que estuviste con Glenda». «Ah, sí, pues ahora soy libre, y ella también». Parece que siempre fue así para Mel y Rob. En cuanto a Glenda y a mí, tenemos mucho que recuperar y hemos empezado con buen pie. Mel intervino, nerviosa. «Tim, por favor, escúchame a mí y a tu madre. Podemos poner todo sobre la mesa e intentar sanar». La miré con desconfianza mientras ella y mi madre asentían. Shirley tomó la palabra primero, pero se quedó mirando a Mel para que hablara. «Nosotros queríamos tener hijos, tú y yo», dijo Mel, «pero al intentar concebir, tu madre aseguró que eras estéril y que, por ende, no podríamos tenerlos. Tú nunca lo supiste». Entonces Shirley dio una solución, Rob. «Él podía embarazarme sin que tú te dieras cuenta». «¿Y decidieron todo esto sin consultarme?», pregunté. Mi madre respondió. «Tu padre deseaba que lo discutiéramos con todos, pero lo rechazamos. Éramos 3 votos contra 1, sí, 2 traidores y tú, que no tenías idea. Consideramos varios métodos médicos, pero eran demasiado costosos y complicados. Además, pensábamos que no te enterarías jamás de que estabas criando hijos que no eran biológicamente tuyos». Mel continuó. «Así, con resignación, tuvimos que hacerlo de forma natural. Con engaños y mentiras, fingiendo salidas en secreto para acostarte con Rob durante una semana, a veces 2, y lo disfrutaste, ¿verdad?». Ella bajó la mirada. Tras superar la incomodidad inicial, la verdad es que lo disfruté mucho, no lo negaré. «Pero funcionó, Tim, sirvió, tuvimos 3 hijos de esa manera. Y, sí,
me gustaba pasar el tiempo con Rob. Glenda preguntó si era cierto lo que había oído. Añadió que Rob le había mentido y se había burlado de ella. Mi madre confesó que supusieron que Glenda se opondría, y ella respondió que, en efecto, jamás habría aceptado. Pensé que seguramente yo tampoco, y Glenda dio por sentado que ella no aprobaría lo sucedido, que todo había llevado a su divorcio. Me miró para ver si yo también culpaba a mi madre, y yo asentí. Mel intervino. Nadie necesitaba divorciarse. Ustedes no sabían nada. Hasta ahora eran felices. ¿Y qué pasó?, pregunté. Mi examen médico salió a la luz. Nací estéril. Luego revisé el ADN de William, y resultó obvio. Eso no te hizo pensar en nada, Mel. Ella negó con la cabeza. Pero podemos parar. Lo dejaremos. Te necesito a ti, Tim. Glenda, con un tono desafiante, declaró. Yo también lo quiero. Mel, vete con ese gran amor tuyo. Nos han arrebatado demasiadas cosas, y no hay marcha atrás. En eso, mi madre, que estaba de pie, se dejó caer en la silla de la cocina con un semblante enfermo. Le pregunté si se sentía bien, y entonces empezó a llorar con amargura. ¿Qué he hecho? Dios mío. Glenda suspiró. Los secretos y las mentiras no generan más que dolor. Lo hubieran contado desde el inicio. Mel argumentó que, de ser así, yo nunca hubiera consentido que los niños nacieran. Añadió que, por lo menos, gracias a esa artimaña nuestros hijos existían. Pero yo le repliqué que estaba pasando por alto lo esencial. Ella, Rob y mi madre habían confabulado a mis espaldas, arrebatándome mi propia vida. Todo lo que había vivido parecía un gran engaño. Sentí un dolor inmenso y me dejé caer en una silla, abrumado por la tristeza. Mel se acercó, pero la aparté con un empujón. Empecé a sollozar y Glenda se acercó para rodearme con sus brazos. Todos terminamos llorando en silencio. Finalmente, Glenda y yo salimos de la casa sin que nadie nos detuviera. Cuando volvimos a su hogar, no sentíamos ánimos para nada. Me puse a ayudarla a deshiervar el jardín y a cortar el césped. Después almorzamos, y surgió de nuevo la conversación. ¿Estás segura de divorciarte?, le pregunté. Al fin y al cabo, en el pasado estuviste con Rob. Ella contestó. ¿Recuerdas cuando dijiste que ellos nos habían robado la vida? Yo también me siento así. Iré mañana a ver a tu abogada, y podemos ir juntos. Pero no veo posibilidad de reconciliación. Fue todo demasiado largo y dañino. Yo asentí, diciéndole que pensaba igual y que tenía que considerar qué pasaría con mis hijos. Tal vez, si se formalizaba el divorcio, debían saber la verdad. No sabía cómo hacerlo, si llamarles o escribirles. Decidí escribirles un correo a mis 3 hijos. Les expliqué los hechos y enfaticé que, para mí, siempre serían mis hijos, mis seres queridos, a quienes había criado y amado. Al final, les pedía que me llamaran. 1 hora después, sonó mi celular. Era mi hija Mary. Me preguntó si estaba bien y le contesté que era muy difícil todo, pero que la amaba y que ella siempre sería mi hija. Ella replicó que tampoco podía creer lo que habían hecho su madre y su abuela, y no sabía cómo enfrentarlo. Yo dije que mi madre creyó que hacía un bien, pero nunca pensé que llegarían tan lejos. Mary expresó la esperanza de que, con el tiempo, hubiera cierta reconciliación. Respondí que no sería sencillo, pero que lo agradecía. Al colgar, me llamó Brad y tuvimos una conversación similar. 1 hora después, William llamó más tarde, casi a las 11. Sonaba más contenido. Me contó que, cuando era pequeño y se quedaba en casa, vio cosas raras de su madre, pero prefirió ignorarlas. Se disculpó, diciendo que le era difícil afrontar toda esta mentira. Aún así, comprendía que yo desconocía los hechos. Cuando terminé la llamada con él, vi a Glenda revisando un álbum de fotos antiguo en la cocina. Me sumé a la tarea, y nos encontramos con muchas imágenes familiares, tanto de su vida como de la mía. Fue inevitable llorar al verlas. Ella murmuró que tal vez no era buena idea atormentarnos con recuerdos, pero yo consideré que era necesario enfrentar esas pérdidas. Terminamos abrazándonos y dándonos un beso cargado de ternura, y luego seguimos revisando fotos. Más tarde, nos fuimos a la cama juntos, aunque esa noche no hubo sexo, solo buscábamos compañía. El lunes por la mañana, acudimos a ver a la abogada, Millie Stanton. Se mostró algo incómoda de hablar con ambos al mismo tiempo, pero insistimos. Era una mujer de unos 50 años, de cabello gris, peinado como en los años 50, aunque su carácter no parecía tan serio. Me cayó bien, pese a su estilo. Nos explicó los aspectos básicos del divorcio en nuestro estado y aclaró que la infidelidad es un motivo, aunque hoy en día está casi en desuso. Sin embargo, admitió que lo nuestro era un caso especial. Diseñamos un plan para que cada uno de nosotros presentara la solicitud de divorcio, y además, para que yo demandara a Rob con el fin de recibir manutención. Millie recalcó que no se sentía muy a gusto con Glenda presente, ya que las finanzas de Rob se relacionaban con ella, pero Glenda insistió. Millie señaló que primero se tramitarían los papeles y luego se podría demandar a Rob formalmente. Pedí que Mel fuera notificada en su trabajo y al mismo tiempo que Rob, lo cual ocurriría el miércoles. Después de eso,
Acompañé a Glenda a su banco para empezar a separar bienes. Nos llevó bastante tiempo, así que almorzamos muy tarde en el restaurante italiano de Bonn y regresamos a su casa sobre las 4 de la tarde. Decidí finalmente ir a mi propio hogar, y ella prefirió venir conmigo. Encontramos las nuevas cerraduras intactas, nadie había intentado forzarlas. Entramos y Glenda recorrió la casa, comprobando cada rincón que le resultaba familiar. Cuando me giré para verla, estaba muy cerca, mirándome con la misma expresión de antes. Me dijo, «Te necesito, en mi cama, ahora mismo, por favor». Solo pude corresponder a aquella petición tan sincera. Sin pensarlo demasiado, la levanté en brazos y la llevé al piso de arriba, para luego arrojarla sobre la amplia cama de la habitación principal. Ella se echó a reír y comentó, «Eres un grosero, pero también muy fuerte. Rob jamás podría levantarme así». Se puso de pie y se desnudó al igual que yo, quedando ambos completamente desnudos. Nos tumbamos de nuevo en la cama, y desde ese instante todo ocurrió de manera pausada al principio. Para mí fue raro tener sexo con otra mujer en aquella misma cama, pero enseguida dejé de darle importancia. Ella era pura energía, simplemente tomaba lo que deseaba. Al final, su clímax fue tan intenso que se desmayó, y yo mismo estuve a punto de perder la conciencia cuando alcancé mi propio orgasmo. Nos quedamos tendidos durante un tiempo. Al rato, ella comentó con una sonrisa burlona, «¿No te parece increíble tomar al esposo de esa perra en su propia cama? No podría ser mejor». Yo le devolví la sonrisa y le dije, «Qué rencorosa eres». Ella respondió, «Sí, y además esto te favorece». Bueno, sobre todo me conviene a mí, pero seguro que a ti también te gustó. No pude más que asentir. Disfruté mucho ese momento, supongo que ambos disfrutamos ese sentimiento de revancha. Ella se echó a reír nuevamente. Aquella noche, todo fue en picada, pero no de la manera que uno imaginaría, fue un desborde de pasión que se extendió hasta el amanecer. Tuvimos sexo casi sin parar hasta que, llegada la mañana, nos detuvimos solo porque teníamos que prepararnos para ir a trabajar. Antes de salir, hicimos el amor con una ternura que contrastaba con la fiereza de la noche. Tras ducharnos, ella empezó a llorar y yo la acompañé en ese llanto, aunque luego nos vestimos y cada quien fue a cumplir con sus obligaciones. Glenda, así se llama, decidió ponerse uno de los conjuntos de trabajo de Mel, probablemente motivada por su afán de venganza. La ropa le quedaba un poco ajustada arriba. Más tarde, en mi oficina, Mel me llamó. Sonaba preocupada y me explicó que necesitaba entrar a la casa para recoger sus cosas, porque había ido a trabajar con un vestido sucio. Me propuso vernos allí a las 6 de la tarde. Quise saber si Rob ya había salido del hospital, pero me contestó que todavía no, pues debía someterse a una cirugía. Le pregunté dónde estaba viviendo, y me dijo que en la casa de su madre, en mi antigua habitación, lo cual le parecía irónico. Me preguntó dónde me quedaba yo y respondí que, por ahora, de un sitio a otro. Ella me advirtió que tarde o temprano tendría que alquilar una vivienda, pues cuando Rob recibiera el alta, la situación se complicaría. No es mi problema, le dije. Luego preguntó por nuestros hijos. Le respondí que no había novedades, que les envié un informe de lo que pasó y hablé con ellos por teléfono. Mel temía que la odiaran, y me dijo que ninguno la había contactado. «¿Sabes que te lo buscaste?», le espeté. Ella, furiosa, gritó algo y luego colgó. A las 6 me presenté en la casa para encontrarme con Mel. Llegó puntual, lo cual me sorprendió. Bajé del auto y abrí la puerta principal. Ella subió de inmediato, pero enseguida escuché un grito, «¿La tuviste en mi cama? Lo huelo, no lo puedo creer». Subí tras ella y le expliqué que Glenda así lo quiso, era su manera de vengarse porque le había quitado a su esposo. En mi opinión, aquello no era suficiente para reparar el daño. Mel, llena de rabia, recogió su ropa mientras yo la ayudaba a bajarla. También embaló artículos de aseo personal. En ningún momento se dio cuenta de que faltaban las prendas que Glenda había tomado. De pronto me preguntó si había alguna posibilidad de que lo nuestro continuara. No, ninguna. Mis palabras fueron claras. Para mí, se acabó. Mel me miró triste, pero no se mostró muy asombrada. Confesó que al principio solo quería ser la esposa y formar una familia estable, pero que todo se descarriló y se disculpó. «No acepto tus disculpas», le dije. «No hay nada que compense haber tenido hijos con otro hombre y engañarme durante tantos años. Perdón, no basta, y ni siquiera creo que lo sientas de verdad». Sin más, se subió al coche y se fue. Al día siguiente, recibí la notificación de que los papeles de divorcio habían llegado a sus manos. Al poco, Glenda fue a ver a Rob al hospital durante el almuerzo. Más tarde, mi madre me telefoneó, preocupada por la rapidez con que estaba gestionando todo. Me pidió que me calmara, que quizá las cosas podrían mejorar. Contesté que ya no había vuelta atrás. Mel se había acostado con Rob durante años y no iba a cambiar mi decisión. «Y recuerda quién inició todo», le dije. «Hasta hace una semana, la familia seguía unida», murmuró. Nos despedimos. Sentía que mi madre seguía pensando que tal vez podría arreglarse, pero yo tenía claro que no.
Rob salió del hospital un viernes. No podía volver a su casa porque Glenda, según él, acabaría con él utilizando su propia pistola, así que se refugió en casa de mi madre, donde también vivía Mel. No me importó en absoluto que continuaran con lo suyo allí, incluso en mi antiguo cuarto, pero no estaba dispuesto a tolerar que mi madre apoyara esa relación. Se lo conté a Glenda y decidimos investigar qué estaba pasando exactamente. Todavía tenía la llave de casa de mi madre, así que una noche, cerca de las 2 de la madrugada, nos presentamos allí. Entré por la puerta trasera con la pistola por si las cosas se ponían feas. Glenda se quedó en la planta baja mientras yo subía sigilosamente. En mi antiguo dormitorio, que tiene una cama doble, encontré a Mel y a Rob durmiendo desnudos. Rob tenía un gran vendaje en las costillas y no podía moverse con soltura. Mel se cubrió con la manta en cuanto encendí la luz y les tomé varias fotografías con mi teléfono. Se escucharon gritos, sobre todo de Mel. Mi madre apareció por el pasillo y me dijo: Tim, no saques conclusiones precipitadas. Pero yo lo tenía muy claro. Ella permitía esa relación y no ponía freno a nada. Me di la vuelta y bajé al encuentro de Glenda. Ella me preguntó si los encontré juntos y asentí. Detrás de nosotros bajaron mi madre y Mel, que se había puesto un albornoz mientras Rob se quedaba en la habitación. Mi madre insistía en que eran adultos y no tenía derecho a echarlos a la calle. Era como si no le importara cómo me sentía. Para colmo, Mel soltó que Rob no podía mantener relaciones debido a sus heridas y me provocó, insinuando que de todos modos yo no la deseaba. Ojalá se pudran los dos en el infierno, respondí. A mi madre le aclaré que, a partir de ese momento, dejaba de considerarla de la misma forma. Seguiría siendo su hijo, pero nuestra relación no volvería a ser igual. Glenda y yo nos marchamos a su casa y nos acostamos a las 4 de la madrugada. Durante todo el proceso de divorcio, Glenda y yo seguimos juntos. Cuando el juicio terminó, Mel y yo vendimos la casa y repartimos el dinero. El juez le negó cualquier pensión o compensación, pues lo que hizo no le parecía justificable. Mis hijos se adaptaron a la situación como pudieron. Los dos mayores dejaron casi toda comunicación con Mel, salvo por una tarjeta de Navidad. Bloquearon sus llamadas. William, mi hijo menor, hablaba con ella de vez en cuando, pero con mucha frialdad. El verano que debía pasar con su madre, lo pasó conmigo. Tuvo unos cuantos almuerzos con Mel, pero Rob no apareció en ninguno. William se negó a verlo. Glenda terminó quedándose con casi todo lo que compartía con Rob. Mantuvo la casa y recibió una buena suma a cambio de su parte en el negocio de él. Rob y Mel fueron a vivir a un apartamento de 2 habitaciones cerca del trabajo de él. Alrededor de una semana después de que saliera mi divorcio definitivo, Glenda y yo conversamos. A pesar de que nuestra pasión sexual seguía siendo intensa, nos dimos cuenta de que no éramos verdaderamente compatibles más allá del sexo. Por eso me mudé. Ninguno de los dos lo lamentó demasiado. Creo que, desde el principio, sabíamos que lo nuestro no se sostendría a largo plazo por todo el resentimiento acumulado. No obstante, Glenda me pidió que le prometiera que, siempre que ninguno tuviera otra relación, de vez en cuando nos encontraríamos para revivir esa pasión. Acepté, porque no voy a negar que seguía pareciéndome muy atractiva y ambos éramos muy buenos en la cama. Más tarde, me sometí a una cirugía para corregir mi problema de esterilidad. A mis 49 años, ya no era estéril, lo cual me devolvió algo de esperanza. Tiempo después, en el gimnasio al que iba con Ned a practicar defensa personal, vi a una mujer dándole patadas a un saco de boxeo. Me impresionó su destreza y lo segura que se veía. Cuando terminó, volteó a mirarme y me preguntó si me daba miedo. Le sonreí y levanté las manos en señal de rendición, diciéndole que por supuesto que no. Se presentó como Hilda Marks. Yo me presenté como Tim Miller. Voy a ducharme y luego tomaré un café en la tienda de enfrente, dijo. ¿Nos vemos allí en 10 minutos? Mejor dame 15, respondí. No olvides que soy mujer y tardo un poco más. Bromeamos y, finalmente, conversamos casi 2 horas hasta que cerraron el local. Tenía 36 años, un hijo de 16, y estaba separada de su ex en la costa oeste. En ese encuentro supo casi toda mi historia, incluida mi cirugía. Ella me dejó fascinado, y yo le interesé. 2 semanas después, Hilda terminó en mi cama y se quedó toda la noche. Fue tan intensa como lo parecía en el gimnasio, pero en realidad disfrutaba más de que la conquistaran que de dominar. Aquello despertó un deseo brutal en mí. Su hijo, Donald, era aficionado al béisbol, igual que yo. Empecé a ayudar con el equipo de su escuela. A los 6 meses de conocernos, Hilda y yo nos casamos, un poco precipitados, porque estaba embarazada. Se mudó a mi bungalow, tenía 2 dormitorios y un sótano amplio para instalar equipo deportivo. Donald se adaptó bien. Poco después nació mi hijo, Thomas Timothy Miller, mi gran milagro. De Mel y Rob dejé de saber mucho. Sé que ella cambió de agencia y empezó a salir con un fontanero más joven, de unos 40 años. Todavía se mantiene atractiva, supongo. Por su parte, Glenda retomó su relación con un viejo conocido de la universidad, James Wilder. A veces Hilda y yo coincidíamos con ellos, y me consta que Glenda sigue luciendo fabulosa, imagino que conserva su fogosidad en la cama. James y yo lo comentamos alguna vez,
como un momento de camaradería extraña. En cuanto a mi madre, nunca la perdoné del todo. No obstante, cuando nació Thomas, ella acudió a verlo conmovida, e Hilda procuró que pasaran tiempo juntos. Mi madre falleció en junio de este año. El funeral fue pacífico, a pesar de todos los problemas familiares. Rob apareció, pero se mantuvo distante conmigo, y yo hice lo mismo. Mi madre no vivió para ver las reconciliaciones que nunca llegaron. Así concluyó ese capítulo de mi vida.